Morena, 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 Morena. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a todos nuestros compañeros de Morena de toda la República. Les mandamos un saludo. Este es nuestro sexto episodio. Vamos a tener muchos temas a tratar. Estamos contentos hoy de recibir a dos compañeros nuevos de Morena que no habían estado en este programa. Está con nosotros, bueno, primero Vianey García, es diputada federal por Puebla. Así ¿Cómo estás? es, qué gusto Bienvenida. me da estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Al contrario. Y Paulo García, no son hermanos, ¿va? No. Paulo García, él es diputado local por la Ciudad de México. Correcto. ¿Cómo estás? Bien, feliz aquí, morenizando en la moreniza. Eso, muy contentos. Y bueno, también Camila, ya la conocen, nuestra secretaria de Comunicación, que nos acompaña nuevamente. ¿Cómo Gracias, estás, Cami? presidenta. Contenta. Ya ahorita que decías sexto programa ya de la moreniza se han ido corriendo. Se han ido muy rápido. La última vez que estábamos allí en Durango, por cierto. Pues bueno, iniciamos, si les parece bien, con algunas noticias importantes. Bueno, la primera, obviamente, como ustedes saben, la madrugada de este lunes 21 de abril falleció el Papa Francisco a los 88 años de edad. Despedimos al líder espiritual más importante del mundo, sin duda, un hombre que luchó siempre en favor de los más débiles, en favor de los pobres, que tenía muy claros los principios, o más bien muy claro que la principal batalla en el mundo es contra la desigualdad, que siempre levantó la voz a favor de la paz, en contra de la guerra, un humanista, un hombre sin duda con vocación de servicio, con vocación social, y la verdad es que un orgullo para Latinoamérica, argentino, el Papa Francisco, así que lo despedimos con muchísimo respeto. También informar, el gobierno de Estados Unidos está transmitiendo una campaña publicitaria, no sé si la vieron, pero salió incluso en un partido de fútbol, una campaña horrenda que estigmatiza la migración, que está saliendo en la televisión mexicana, tratándose de un gobierno extranjero. Y bueno, ante esto la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera estableció con muchísima claridad que aunque en su momento Enrique Peña Nieto durante la época de Enrique Peña Nieto, el Congreso reformó la ley para que ya no estuviera en la ley ningún tipo de prohibición para que un gobierno extranjero pueda hacer la campaña que quiera en medios nacionales, que iba a mandar una iniciativa para restablecer este artículo y que con claridad quede prohibido que un gobierno extranjero no puede venir y utilizar nuestra radio y nuestra televisión para hacer una campaña, mucho menos tratándose de naturaleza racista. Por el otro lado, informar, el pasado miércoles 16 de abril, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Estados Unidos sostuvieron una llamada más que tiene que ver con toda esta negociación, este diálogo que se ha venido manteniendo acerca de los aranceles. La presidenta detalló que durante esta llamada pues se habló claramente sobre la imposición de aranceles en acero, en aluminio y en autopartes. Aseguró que se planteó que en el caso, por ejemplo, del aluminio y del acero, nosotros somos deficitarios. ¿Qué quiere decir esto? Que exportamos menos de lo que importamos y los aranceles terminarían en realidad afectando mucho más a los Estados Unidos. La presidenta también dijo que la propuesta de México es que los productos que entran por el Tratado de Libre Comercio tengan cero aranceles y que en todo caso se discuta lo que está por fuera de este tratado. No hay todavía un acuerdo, se va a seguir hablando en estas mesas de alto nivel, pero como nosotros sabemos, pues ha habido sin lugar a dudas un trato respetuoso porque hay mucha dignidad desde el lado mexicano. El pasado miércoles 16 de abril también la revista Time incluyó a la presidenta en su lista de las 100 personas más influyentes del 2025. En este artículo
se le reconoce a nuestra presidenta por el gran manejo que se ha tenido en las negociaciones con el presidente Trump, precisamente lo que habíamos hablado, ganándose el respeto de este mandatario estadounidense. Tenemos mucha presidenta y desde el día 1 ha puesto en alto el nombre de México. Ha demostrado que se puede negociar, sí, pero bajo los principios de coordinación, pero no subordinación. Así es. Así que muy bien, vámonos ahora, y precisamente hablando de este tema, a este primer segmento que hemos denominado Tirando Aceite. En referencia, quizás se acordarán algunos de que el presidente López Obrador siempre decía que no es por tirar aceite, pero Toma. Tengan para que aprendan. tengan para que aprendan. Y así es, pues entramos a este segmento. Ha habido varias notas internacionales, varios medios internacionales que están poniendo de manifiesto esto, cómo la presidenta se ha ganado el respeto del mundo. ¿Cómo ven? A mí me parece que la presidenta es el líder a nivel mundial, pero también un referente en América Latina. La vez pasada que estuvo Francia Márquez, la ven como la hermana mayor, con una admiración total, y eso a mí me parece fabuloso, porque además de que siempre ha habido un gran cariño para la patria mexicana, ahora hay una gran admiración por cómo se está llevando a cabo el trabajo a nivel internacional, siendo ejemplo, y la doctora, sin embargo, se ha impuesto con cabeza fría, demostrando siempre amor al pueblo. Incluso en la mañanera, cuando le preguntan, ella se pone en segundo término, y eso es algo muy importante de este movimiento, que habla de lo colectivo y no de lo individual, y eso a mí me parece fabuloso. Por eso creo que es este gran referente a nivel mundial y que sigue consolidando esto de lo que se habla como el humanismo mexicano, ¿no? Sí, a pesar, ¿no?, de que hemos visto que desde la llegada del presidente Donald Trump ha supuesto un reto no solamente para México, sino para muchos países de todo el mundo, hemos visto cómo Claudia pues ha tenido la cabeza fría, ha sabido llevar las conversaciones de manera muy inteligente, muy tranquila con Donald Trump. Logramos que no nos impusieran los aranceles que querían poner al inicio, bajo la narrativa de que había vínculos, ¿no?, con el narcotráfico. Logramos que no nos pusieran aranceles recíprocos por el tema del TEMEC, ¿no? Y así la presidenta ha ido sorteando. Pero a mí lo que me gustó mucho fue la respuesta que da cuando sacan esta portada del Times, y que ha sido Times, ya ha sido Forbes, y han sido tantas que la han reconocido por la enorme capacidad que tiene como liderazgo. Pero la presidenta, cuando le preguntan en la conferencia matutina, dice: yo no me dejo obnubilar, ¿no? Aquí lo más importante es que la presidenta hoy no gobierna ni para las revistas, ni para los periódicos, gobierna para la gente, ¿no? Y ese respaldo popular que tiene hoy la legitimidad del 85% de nuestro país, creo que es lo que le da el poder de que Trump diga, bueno, Porque que hay un respaldo. Trump sabe que pesa la doctora también entre los paisanos de Estados Unidos, Claro. entre el votante latino. Entonces también ese respaldo es fruto, el respeto es fruto del respaldo popular que tiene entre los mexicanos. Claro, y miren, precisamente un poco lo que hablaba Vianey, vamos viendo qué fue lo que dijo la presidenta cuando habla sobre la revista Times. Adelante, vamos viendo este pequeño resumen. Publicarse por la revista Times que usted está dentro de las 100 personas más influyentes del mundo. ¿Cuál es su opinión, presidenta, con relación a esta publicación? Pues siempre lo digo, ¿no? Porque no hay quien se obnubila con estas cosas y dice, y no, hay que tener siempre los pies en la tierra y asumir que si uno hace un trabajo que está a la altura del pueblo de México, porque el pueblo de México es lo mejor que hay, pues es gracias a este vínculo que tenemos con nuestro movimiento, con la historia y con el pueblo. No traicionar y ser honesto, siempre. Digamos que estos reconocimientos, más que a mi persona, pues es al pueblo de México. A ver, Paulo, fíjate bien esto, ¿no? Era mucho lo que decía el presidente. Es decir, la mejor política exterior o cómo te ve el mundo, mucho tiene que ver con tu política interna, con la relación de lo que significa nuestra presidenta para las y los mexicanos, ese respaldo y esa conexión que tiene con un movimiento fuertísimo que viene de una lucha de muchos años por la democracia, por la justicia, por la transformación, y que hoy se ve representado en ella, en nuestra líder moral. ¿Cómo lo ves? Total, yo creo que el respeto no se mendiga, el respeto se ejerce.
y ella lo tiene por dos vías, creo que de manera muy concreta. Uno, el respaldo popular, yo coincido con Cami. A ver, cada vez más el mexicano y sus descendientes, las y los mexicanos son definitorios en la política de Estados Unidos, porque el voto latino es cada vez más importante. Entonces pasó también con el presidente López Obrador. Por más de las diferencias, Trump siempre lo trató con mucho respeto. Y lo segundo, obviamente, también es su estilo, ¿no? La cabeza fría, la manera que tiene de negociar. Entonces creo que esas dos cosas han sido la clave. Tenemos mucha presidenta. Bueno, sigamos con tirando aceite. Vámonos ahora con lo del programa de vivienda. Se presentó el programa de vivienda. Vamos a ver este videoclip y después reaccionamos. Adelante. Amigos, tenemos una presidenta igual de trabajadora que nuestro presidente AMLO. Siempre la presidenta Claudia está al servicio del pueblo y de la gente. Y es que el día de hoy se presentó en Aguascalientes, amigos, para echar a andar la construcción de 7,400 viviendas. La meta de viviendas para el bienestar, amigos, es construir más de 1,000,000 de viviendas para quienes nunca han tenido la oportunidad de tener una casa. Pero bueno, amigos, aquí les dejo la participación de nuestra presidenta Claudia en este evento. No es un privilegio, es un derecho del pueblo de México y por eso ya está en la Constitución que la vivienda es un derecho y los gobiernos estamos obligados a construir vivienda para el beneficio de las y los mexicanos. Y aquí en Aguascalientes pues estamos iniciando en este premio. Además, el programa considera 1,000,000 de escrituras. Entonces, vamos a beneficiar a millones de mexicanos, de mexicanas, con las acciones de certeza jurídica de su vivienda nueva y donde se ofrezca mejoramiento y ampliación. Pues 1,100,000 viviendas es un montón. Estamos hablando de la posibilidad, uno, que vía el Infonavit, es decir, para todos los trabajadores formales que cotizan ante el Infonavit, pueda haber una construcción de esta magnitud. Ya sabemos que con claras reglas, es decir, con la posibilidad no solamente de comprar, sino ahora de que los derechohabientes puedan rentar y después determinar o decidir si quieren comprar y que se les contabilice lo que ya fueron pagando a través de las rentas. Hay que recordar una cosa muy rápida, les paso la palabra. Una de las grandes problemáticas en materia de vivienda es que con esta lógica neoliberal lo que fue sucediendo es, de entrada, estás obligado tú a poquinar, porque tienes que de manera obligada, de alguna manera, ir aportando el 5% de tu salario al fondo de vivienda. Ese fondo de vivienda puede ser utilizado, si tú lo deseas, a través de un crédito. El problema es que el Infonavit te puede prestar, de acuerdo a cierto análisis, lo que puedas pagar. Entonces, pues hay montos muy pequeños, te prestan en promedio 400, 500,000 pesos. ¿Qué puede uno comprar con $500,000 de pesos, por ejemplo, en la Ciudad de México? No alcanza. Por el otro lado, estamos a expensas de lo que cobran los departamentos que hacen, pues, las empresas inmobiliarias que se dedican al negocio y que, por supuesto, tienen plusvalías importantes. Entonces, lo que se trata es, de entrada, que el Infonavit pueda construir, regresarle esa posibilidad, que construya a precios mucho más baratos y que después estos créditos se puedan dar a través de renta social para que posteriormente puedas adquirir y realmente una gente joven que está empezando a cotizar pueda tener esta posibilidad. ¿Cómo ven? Sí, recordar un poco también cómo era la política de vivienda en el periodo neoliberal. A ver, se abandonaron 6 millones de viviendas. Claro. Porque se construyeron en lugares inhabitables. Se construyeron encima de lagunas, con deficiencia de los servicios públicos más básicos, drenaje, alumbrado, tenían problemas con eso. Hubo casos de corrupción. Recordar que en los sexenios de Calderón y de Fox fue un mismo director del Infonavit, que además fue señalado ampliamente por casos de corrupción, Víctor Borrás. Entonces, pues es la gran diferencia, ¿no? Aquí no se piensa la vivienda como una mercancía, sino como un derecho. Pero además, las casas de cartón, o sea, casas chiquititas en donde no había espacio ni siquiera de recreación, alejadas, sin servicios, sin la posibilidad de vivir de manera digna. Y eso creo que es muy importante. A mí me parece magistral este trabajo que está haciendo la doctora, porque no solo tiene que ver con la construcción de 1,100,000 viviendas, sino también de darle escritura a la gente, que en este país las casas, los terrenos no tienen esa posibilidad. Luego también de disminuir el tema de los
los créditos, de congelar las deudas como ya se ha venido haciendo. O sea, es un trabajo conjunto. Eso creo que es muy importante recalcar. Cada política que se está implementando en el gobierno de la doctora tiene que ver con una planeación transversal. Es decir, no son ideas aisladas, sino que se trabajan de manera conjunta y eso es de reconocerse. Y no hubiera podido ser sin el primer piso de lo que se construyó con el presidente López Obrador. Sí, y que reconoce la importancia de la vivienda. O sea, tener una vivienda propia sí es un tema de movilidad social brutal, ¿no? O sea, cuando tú tienes un espacio para desarrollarte, un espacio para llegar, donde estás cerca de servicios de escuelas, de servicios de hospitales, de servicios, ¿no? Público. De transporte público, entonces puedes tener también un desarrollo profesional, personal, económico muy importante. Y entonces a mí me encanta ver, por ejemplo, cómo hoy están trabajando Fobiste, Conavi, todos están trabajando juntos, por ejemplo, para que un adulto mayor, para que un joven, para que una persona con discapacidad, una madre soltera puedan tener acceso a una vivienda con tasa cero, ¿no? O sea, eso que pensamos que sería imposible porque estaban súper precarizados los salarios y las viviendas estaban pues, a la orden del día porque lo importante era beneficiar a las empresas inmobiliarias, ¿no? Claro. Yo creo que nuestra generación pensó que nunca íbamos a poder tener acceso a una vivienda y esto abre una puerta brutal. Y un dato tétrico, que es importante, de lo que pasaba en el periodo neoliberal, justo lo que decía la presidenta de que de pronto era muy difícil pagar la hipoteca, incluso la hipoteca pública. Había miles de personas que llegaban a carteras vencidas, llegaron al extremo en la corrupción de rematar las carteras vencidas a empresas. Hay un dato que una empresa terminó, un fondo de inversión, terminó pagando viviendas a 45,000 pesos. Entonces, pues mientras se enriquecían unas cuantas corporaciones, la gente tenía vivienda en las peores condiciones. Sí, no nos vamos a olvidar nunca, ¿no? De los hijos de Martita, cómo se hicieron millonarios a través de todos los esquemas. Pues vamos cerrando este episodio de Tirando Aceite para platicar un poco ahora sobre pues la oposición, ¿no? Mienten como respiran. A ver, vamos viendo este video. ¿Cuál oposición? Porque sigue la polémica por los narcocorridos. El debate ya está ahí. Prohibir o no los corridos tumbados. De pronto han descubierto que mediante la prohibición se va a reducir la penetración del crimen organizado en las estructuras sociales de México. No prohibimos un género musical, pues eso sería absurdo. Lo que estamos planteando es que las letras no hagan apología de las drogas, de la violencia. La presidenta dice, bueno, a nivel federal prohibido prohibir, está la libertad de expresión, se trata de generar conciencia entre las y los jóvenes y también de un cambio cultural. Sí prohibimos, pero no prohibimos, no prohibimos, pero sí prohibimos. Sí prohibimos, pero no prohibimos, no prohibimos, pero sí prohibimos. Las decisiones que se están tomando para en los hechos prohibir. El afán totalizador del Estado de quererse meter en todos los aspectos es una tentación de izquierdas y derechas en el mundo, pero es más propia de regímenes autoritarios. Ahora tenemos un voto libre, no son los tiempos del preautoritario, en donde inflaban las casillas, se robaban las urnas, aplicaban la operación tamal, carrusel, ratón loco. Nuestra tarea es evitar que cualquier joven se acerque a un grupo delictivo. Y eso solo se puede dar con justicia social y atendiendo las causas profundas de la desigualdad. Instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, estamos construyendo zonas de paz en las colonias en donde se registra mayor violencia. O sea, ¿por qué el Estado no ha hecho nada para prevenir que las juventudes y que las infancias quieran ser estos personajes? Desde mi punto de vista es mejor la educación, la formación y que la propia sociedad vaya haciendo a un lado estos contenidos musicales que la prohibición per se. En México hay un movimiento que fortalece valores culturales, morales, espirituales. Hay una revolución de las conciencias. Yo la verdad es que creo que este es un despropósito gigantesco y que están persiguiendo a los morros que tocan estas músicas más que a las historias en las que están. Le están ladrando al árbol equivocado. ¿Qué hacían antes? Llamar a los jóvenes ninis, llamarlos despectivamente. Abrazos a los jóvenes. Nunca se habló de abrazos a los delincuentes. O sea, quien esté pensando eso, pues
está muy mal. Prohibido prohibir, no va a haber censura para nadie. Pues así iniciaron, ¿no? Las mentiras, que ahora se supone que se quisiera prohibir los corridos, nada más alejado de la realidad. En realidad lo que sí hay es una puesta en la mesa sobre cómo podemos ir avanzando en la conciencia colectiva de lo que genera contenidos de música, de series, en la cultura mexicana, que hacen apología del delito, de el uso de drogas, del machismo. Entonces, pues bueno, obviamente utilizan cualquier cosa para, pues siempre manipular la información, pero que quede claro que lo que se ha venido planteando, y qué bueno, son estrategias, como es por ejemplo este concurso musical que se va a hacer precisamente para que haya contenidos distintos del amor, de la cultura de México, tantas cosas que pueden formar parte de la música regional mexicana. A mí me gustaría decir que yo soy fan de Natanael Cano. A mí me gustan los corridos tumbados, que son cosas distintas a los narcocorridos. El 70% de la producción musical en nuestro país tiene que ver con cosas del narco y esta apología del delito. Y eso es de lo que deberíamos de estar hablando. Cuando yo digo que las políticas de la doctora Claudia Sheinbaum son transversales, hablo también desde qué es la cultura y cómo se han venido dando estas costumbres. No fue de la noche a la mañana. O sea, Peso Pluma no nació ayer. Se vuelve popular en la pandemia. Un chavo de 17 años que nace en los 2000 y que crece justamente con esta política asesina de Felipe Calderón, y que hoy es el resultado de lo que vemos. Aspiraciones como el hecho de decir de que mis sueños se logran una vez que te tengo anotado en la libreta y si no te trueno. Me parece muy importante cómo hoy se recupera con esta política de recuperar la seguridad y de impulsar la cultura como un motor regenerador y transformador. Eso es fabuloso. ¿Y qué es lo bueno de la música, no? O sea, que tiene esta capacidad de poder generar también una conciencia, de poder transformar, y la cosa es cómo la estamos utilizando, ¿no? O sea, al final creo que es un terreno de disputa de cuáles son los contenidos con los que queremos dotar estos grandes géneros musicales mexicanos. Uno, con el tema de la violencia, con el tema de las adicciones, o más bien queremos hacer un proyecto como el que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum de México Canta, donde la música se convierta en un espacio de regeneración de lazos entre jóvenes, de generación de comunidad, de pacificación. O sea, yo sí creo, ¿no?, que la revolución de las conciencias pasa necesariamente por cuestionarnos cómo es que estos géneros musicales están influyendo en nuestra sociedad, ¿no? Así. Me da risa Ciro tirándose al piso por los corridos. No creo que se sepa ni uno, la verdad, pero bueno. Además, pues, no escuchan de eso. No, además han tergiversado mucho. Creo que Vianney puntualizó bien. O sea, en ningún momento hay un afán de prohibir, lo decían en la introducción también. Es un asunto de dar alternativas, simplemente promover otro tipo de contenidos, y eso sí, que con recursos públicos tampoco se estén difundiendo ese tipo de mensajes. Ahora, lo que es ridículo es ver, por ejemplo, al niño del cártel inmobiliario, de Jorge Romero, ¿no?, diciendo en medios de comunicación, ¿no?, que somos nosotros los de los regímenes autoritarios. Perdón, régimen autoritario el que vimos con Felipe Calderón, ¿no?, durante su mal llamada guerra contra el narcotráfico, donde parecía que la única vía que tenían los jóvenes para poder desarrollarse, para poder tener, era involucrarse con los cárteles, con el crimen organizado. Porque ahí la pregunta es, ¿cómo se llamaba el proyecto de jóvenes que hubo durante el sexenio de Felipe Calderón? Que nos lo mencionen, ¿no? Durante el sexenio de Peña Nieto. Si existían, nadie los conoce. En cambio, por ejemplo, la Cuarta Transformación, todo el mundo lo conoce. Ahí está Jóvenes Construyendo Futuro, ahí están las becas Benito Juárez, ahí están las nuevas universidades que están generando con la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Totalmente. Y como siempre, y es uno de nuestros pilares en el movimiento, prohibido prohibir. Eso significa, sin lugar a dudas, que la prohibición no va a venir de arriba, pero sí el generar conciencia. Vamos cerrando este capítulo para entrar a las tareas del movimiento. Varias cosas que plantear aquí. La primera tiene que ver con informarle a nuestra militancia que vamos a tener Consejo Nacional. Ya el presidente nacional del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, sacó la convocatoria hace un par de días. Va a haber consejo el 4 de mayo. Están convocadas todas y todos los consejeros nacionales. Son más de 300 mujeres y hombres alrededor del país. 2 temas importantísimos a tratar. Uno tiene que ver con el nepotismo, desterrar el nepotismo de Morena.
significa que nosotros empecemos a aplicar la ley que ya se aprobó en el Congreso y que fue una propuesta de la presidenta, pero que se estableció su aplicación obligatoria hasta 2030, aplicarla desde ya. Por cierto, ya lo estamos haciendo en el caso de Durango y de Veracruz. Ya ningún familiar va en la boleta, pero que sea un mandato del Consejo Nacional establecerlo claramente para que aplique tanto en la elección del año que entra como en 2027. Y segundo tema, reglas claras, lineamientos. ¿Cuál es el comportamiento que deben tener no solo los representantes, aspirantes a cualquier representación de Morena? Es rescatar lo que somos, lo que representamos, el cuidado que debemos tener respecto al legado del presidente López Obrador y de nuestro movimiento como transformación. Entonces, eso vamos a discutir. ¿Cómo ven? ¿Son consejeras? ¿Consejeros? Sí, yo soy consejera nacional. Es la primera vez que me toca ser consejera. Por eso creo que es muy importante que esta carta que nos manda la doctora se lleve a cabo, porque además hay mucha gente que se suma y mucha gente que no conoce los estatutos, los lineamientos y que difícilmente se van a poder a leerlo, pero ya lo decía el presidente, con tener buen corazón, ser honestos y atender estos principios del humanismo mexicano, creo que ya estamos del otro lado y podremos seguir construyendo patria digna para mucho tiempo. Y que es muy sano que se hable de manera abierta. Hablábamos de esto en la previa, de cómo ya los panistas están con sus espectaculares en Querétaro, los que andan de corcholatos allá. Que, pues, vaya, son cosas que pasan en la política, pero pues lo sano es que se pueda hablar de manera pública y que se pueda regular, ¿no? O sea, ellos, pues vaya, con su estilo conservador les encanta como que las cosas ocurran, pero por debajito del agua. Entonces, creo que es muy sano que nuestro movimiento, nuestro partido, sea quien ponga la batuta de cómo se debe regular eso en la vida interna de los partidos. Sí, y esta discusión que se va a tener en este Consejo Nacional es muy importante porque, por ejemplo, el caso de nepotismo ha sido muy claro. La gente no quiere ya tener a los presidentes municipales, a los gobernadores utilizando las estructuras de gobierno para favorecer a un familiar, ¿no? Eso es absolutamente injusto, va en contra de cualquier principio democrático, ¿no? Y por otra parte, la importancia de las reglas claras también tiene que ver con la unidad, ¿no? Yo creo que el proceso que vimos interno rumbo a quién iba a ser nuestra abanderada rumbo a 2024 logró generar pues una muy buena cohesión. ¿Por qué? Porque desde el principio se establecieron las reglas. Eso, y de eso se trata, de tener pisos parejos, reglas claras para privilegiar la unidad. La oposición está moralmente derrotada y nosotros tenemos en realidad la responsabilidad, todos los liderazgos de nuestro movimiento, de preservar la unidad de nuestro movimiento. También en esta serie de tareas, bueno, está lo de la afiliación, informar, ya llegamos a los 5 millones de afiliadas y de afiliados. Saben ustedes que nos pusimos esta meta de 10 millones. Pues esto tiene que ver con qué está sucediendo allá abajo, ¿no? Algo que no tienen ni idea de los de comentaristas que están acá en los medios de comunicación. La oposición que está totalmente alejada de la realidad. Aquí mujeres, hombres que quieren sumarse a nuestro movimiento y que alzan la mano para pertenecer a él afiliándose a Morena. También arrancando ya con la credencialización, así que contentos. ¿Cómo lo ven ustedes? Esta meta se planeó para un año, ¿no? Sí, así es. Sí. 5 millones, ¿en cuántos meses? 4 meses. Fíjense, en el país donde los opinócratas declaraban la muerte de la política, el fin de la historia, 5 millones de personas que dicen yo quiero ser parte de Morena. Más en las calles la gente pide, ¿sí? Yo quiero afiliarme, yo quiero participar. Entonces, pues creo que también es otra cachetada con guante blanco. Ya somos el país de América Latina con más afiliados. ¿Cuántos afiliados tiene el PAN? A ver, tú tenés el 266,000. Y por último, antes de cerrar esta sección, vamos a ver algunas encuestas, a ver cómo estamos en el estado de Durango. Ustedes saben que se arrancaron campañas ya en Durango y en Veracruz próximamente. Vamos a estar allá la próxima semana. Este fin de semana estaremos en Durango. Muy bien nuestras candidatas, nuestros candidatos acá. Cami también estuvo acompañando en algunos municipios. Muy movidos, saben perfectamente que aquí las campañas son a ras de tierra, están tocando puertas, están convenciendo a la gente. Hay muy buen ánimo en Durango. Recordemos que Durango pues todavía se presume de ser un territorio prianista. No lo es. La presidenta Claudia Sheinbaum arrasó el año pasado. Es un pueblo ya bastante consciente de lo que significa el PRIAN, la corrupción, no solo la corrupción, en realidad también en el caso, son las
prácticas que se ponen de manifiesto y que no ha sido la excepción en este proceso electoral. Utilizan tarjetas en las cuales, como siempre, se activan cuando hay proceso electoral. Nada tiene que ver con los programas de bienestar que hemos implementado en la Cuarta Transformación. Se ponen a condicionar votos, trabajadoras y trabajadores del Estado. Lo que está sucediendo en Lerdo, por ejemplo, ¿no? Vemos que la que es la candidata a la presidencia municipal de Lerdo es la esposa del actual alcalde, ¿no? Y además, pues una serie de denuncias que hubo hace unos días por parte de un ciudadano donde hablaban pues de malos manejos, de compra de terrenos a precio de beneficio de ellos, etcétera. Entonces, pues todas esas cosas la gente las ve en todos los municipios y dice, ya que se vaya el PRI. Qué bueno que ya se van al basurero de la historia también en Durango. Pues cerramos esta sección y vámonos finalmente con la última sección, lo mejor, lo peor y lo ridículo de esta semana en las redes sociales. Vámonos con este clip, lo mejor de las redes sociales. Habló en favor de los pobres, habló en contra de los opresores, habló en contra de la corrupción. Habló el Papa Francisco en favor de las mujeres, en favor de los jóvenes. Un hombre que representa mucho para la humanidad, más allá incluso de la religión católica. Latinoamérica todavía está en ese camino lento de lucha del sueño de San Martín y Bolívar, ¿no? Que es el sueño de la unidad latinoamericana. Un documento que acaba de dar a conocer el Papa Francisco, cómo es la política neoliberal contraria al humanismo. Estuvo cerca siempre del más humilde, de los pobres. Es un papa verdaderamente cristiano. Sus homilías son discursos de humanismo, con la lucha de los pobres, con la lucha de los desposeídos. ¿Saben qué me mandó a decir el Papa Francisco con mi esposa? Dígale que no se canse. Bueno, pues aquí está lo mejor de las redes sociales de esta semana. Lo que dijo nuestra presidenta, lo que dijo nuestro presidente con respecto precisamente al Papa Francisco. Al Papa Francisco. Sí, creo yo que más allá de compartir o no, digamos, la fe del Papa Francisco, sí se reconoce el gran trabajo que hizo como un humanista, ¿no? Y creo que su legado es un legado más político, ¿no? Porque fue quien se atrevió a decir que el gran problema que tenemos a nivel internacional son las desigualdades, que se atrevió, por ejemplo, a hablar en contra de los privilegios de los poderosos y además, pues un papa que incomodó, pero yo creo que un papa que sabía, ¿no? La increíble importancia y el poder que tiene hoy la unidad entre los pueblos, ¿no? Y sobre todo, pues el eliminar estas desigualdades. Y al frente de la jerarquía católica, que es una de las estructuras a nivel mundial pues más pues con más problemas, con más denuncias de corrupción, y además pues es una institución milenaria que históricamente jugó siempre a favor de los poderosos, ¿no? Entonces yo creo que pues pasará el tiempo para que dimensionemos el peso histórico de lo que implicó Francisco. Vamos a ver el siguiente capítulo, ahora sí lo peor de esta semana en las redes sociales. Dice Cuadri, la CDMX en plena decadencia e iztapalización. El crimen organizado se apodera ahora del Paseo de la Reforma y la Alameda Central y los invade con ambulantaje, cobrando derecho de piso y sobornando funcionarios. El único que cobró su pensión fue él cuando fue ahí a recogerla. Corrupción infinita y complicidad. Envilecimiento del espacio público y de la Ciudad de México. Eso es la 4T. Bueno, aquí está el tuit de Cuadri, ¿cómo ven? Oye, pues terrible, ¿no? O sea, que para empezar el término que decíamos absolutamente impronunciable, ¿no? Pero además es el miedo que tienen de tener que compartir el espacio público con la gente trabajadora, ¿no? Ahora resulta, ¿no?, que el que tengamos, por ejemplo, políticas públicas en la Ciudad de México que a mí me hace sentir muy orgullosa, que tienen que ver con recuperar el espacio público, con generar espacios deportivos, culturales, para que las familias puedan tener un reencuentro, por ejemplo. Ahora eso quiere decir, ¿no?, que hay caos, o en realidad lo que le tienen miedo, ¿no?, es a tener una ciudad que pueda ser habitada por todo el mundo, ¿no? Pues a mí me parece que debe de ser un motivo de orgullo. O sea, siempre hablan de Iztapalapa como un lugar donde son menos. Y si hoy hablamos de la iztapalización de la Ciudad de México, debemos de sentirnos orgullosos de eso. Por cierto, nuestra jefa de gobierno
Márquez hizo un gran trabajo. Orgullosamente de Iztapalapa. Y Así que es. era una alcaldía que había sido abandonada durante muchísimo tiempo y ahora la recuperación de parques, la iluminación. Las utopías comenzaron el ahí. transporte que se hizo también de mano de internacional. la presidenta, entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. No, pues por eso votamos casi 3 millones por la jefa de gobierno Clara Brugada, para que ese proyecto de transformación de espacio público llegara al resto de la ciudad. Entonces, como dice Vianey, es un timbre de orgullo. Sí, aquí Cuadri, obviamente, pues en tono racista, discriminatorio, lo toma como si se tratara, pues eso, de un asunto de los pobres, de los jodidos, Así es. ¿no? Que están ahora invadiéndonos aquí. Ahora el tienen centro, derecho. El paseo de la Reforma. Y finalmente, vámonos con lo más ridículo de esta semana en las redes sociales. Adelante el videoclip. Mi pregunta de fondo, mi querido Carlos, es, ¿habrá en el 27 y habrá en el 30 partido Morena? En el 27 ¿Existirá Morena en el 27 Pudiera. o en el 30? A ver, Pudiera, ¿por 30 qué? no estoy seguro. Cuidado, porque si a Morena se le tipifica el uso de los dineros del huachicol fiscal, trabajados a través de Mario Delgado y otros cómplices para campañas de Morena, ese dinero que es ilegal y mal habido fue a financiar a gente relacionada con los grupos terroristas, y Morena pasa a ser también una entidad terrorista. Hay mucho partido. Tenemos mucho partido para el 27, para el 30, para el 36, para todos los que vienen. Están absolutamente desesperados. Imagínate tú, ser la oposición, ver que Morena está creciendo tanto, que tiene tanto respaldo, tanto apoyo, la presidenta, el partido, ¿no? Y entonces, como no pueden ganar en las calles, lo que hacen es intentar inventar cosas. Lo han hecho antes, lo hicieron con el presidente López Obrador, con estas terribles campañas de un peligro para México, etcétera, ¿no? Ahora lo están intentando volver a hacer porque le están apostando a la judicialización, ¿no? Pero no les va a salir porque hay un gran respaldo de la gente que conoce el proyecto, ¿no? Y que sabe quiénes son quienes realmente estaban involucrados con el huachicoleo, con los cárteles de las drogas, con todos esos grupos de impresentables que la gente ya no quiere. Brincos dieran, pues desapareciendo está atípica, ya ven que andan pidiendo cooperación. Me encantó cuando el presidente López Obrador y la doctora Beatriz le cooperaron, creo que con 200 pesos, una cosa así. Para que les alcanzaba para la quincena. Para que no se desaparecieran, pues deberíamos mandarles ahí un Se quedarán con las ganas porque habrá Morena, como dicen aquí, para rato, para la siguiente, para las presentes y las futuras generaciones. Muchísimas gracias, nos despedimos. Les agradecemos muchísimo a los tres que nos hayan acompañado el día de hoy. Vuelvan pronto, los vamos a seguir invitando. Pues aquí están nuevos todos nuestros liderazgos de Morena. Estamos bien orgullosos de tanta gente que tenemos representándonos en la Cámara de Diputados, en los congresos locales. Al rato vamos también a estar invitando a dirigentes estatales de los diferentes comités ejecutivos estatales. En fin, hay muchísima gente valiosa, mujeres, hombres extraordinarios que forman parte de nuestro movimiento. Les mandamos un fuerte abrazo a todas, a todos. Nos vemos el próximo jueves aquí en La Moreniza. Dale.